Hola, mi nombre es Juan Manuel Muñoz, soy coordinador del Observatorio de los Estados Unidos del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Me acompaña el doctor Constantino Urcullo, fue fundador del Observatorio de los Estados Unidos, ex catedrático de la Escuela de Ciencias Políticas, analista político internacional, quien ahora nos dará un análisis, su perspectiva acerca de la visita de Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, a Costa Rica el pasado 1 y 2 de junio. A continuación les dejo con el doctor Constantino Urcullo, quien preparó una presentación que resume los principales puntos, el contexto, sobre el contexto y las probables posibles consecuencias de esta visita para Costa Rica y para la región centroamericana. Le agradezco a don Constantino y los dejo con él. Muchas gracias, Juan Manuel. Voy a poner mi presentación en pantalla. Bueno, este, yo he titulado la presentación Centroamérica y Biden y con una gran pregunta. ¿Hay una nueva política de parte de la administración entrante de los Estados Unidos? Es decir, vivimos 4 años prácticamente donde la administración Trump ignoró no solo a Centroamérica, sino en general a América Latina. Ni un solo viaje a América Latina, no había encargados específicos de la región y menos aún de Centroamérica. Hay signos de que esta política está cambiando por muy diversas razones y el viaje del secretario Blinken, secretario de Estado Blinken, es una muestra de ese cambio, de ese giro de la política de los Estados Unidos hacia Centroamérica. Yo creo que es necesario situar eso, la relación de Estados Unidos con Centroamérica, en el marco de los grandes cambios en el sistema internacional. El secretario de Estado Blinken en alguna oportunidad señaló que, bueno, vivimos en una situación en lo que respecta a la rivalidad entre las grandes potencias, donde él habló de las 3 Cs: competencia, cooperación, y ahí yo le puse rivalidad, pero la palabra es confrontación. Es decir, China y los Estados Unidos, China y Rusia y los Estados Unidos viven, y particularmente la China y los Estados Unidos viven una situación de competencia comercial, de competencia política, eh, pero sin embargo cooperan en otro tipo de asuntos. Rusia es menos competencia y es más rivalidad y confrontación, particularmente en el este de Europa, pero también hay cooperación. Fíjese usted que el señor Biden se va a reunir con el señor Putin el 16 de junio. Van a hablar de cosas, prolongaron el tratado de START para las armas nucleares, le dieron una prolongación a ese tratado. Hay puntos de cooperación entre las potencias y, sin embargo, hay focos de confrontación, de rivalidad abierta, por ejemplo, en Ucrania, en el este de Ucrania, en la península de Crimea, en el Cáucaso, ¿ah? El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, en el cual interviene Rusia de manera abierta, señala que hay puntos de confrontación, particularmente en la zona del Mar Negro y el Cáucaso también. En el mar del sur de la China, ese es un tema donde las grandes potencias se pueden confrontar directamente y hasta militarmente en términos de escenario abstracto, porque históricamente eso no es inmediato. El tema de Taiwán también puede ser un tema de confrontación. Yo planteo que en Centroamérica es uno de esos eventuales puntos de confrontación. Nosotros hemos sido caracterizados históricamente como el patio trasero de los Estados Unidos, ¿verdad? Un patio trasero en la zona de influencia específica del desarrollo de esa gran potencia, de ese imperio indirecto, como le llama Michael Mann, porque no es un imperio como los imperios del pasado con control territorial, y cualquier injerencia de potencias externas
particularmente en estos momentos el tema de la presencia china en la región, ¿ah? Y particularmente el giro hacia China que ha dado el presidente Bukele en El Salvador, puede generar confrontación directa con la potencia dominante en la región. Bueno, en ese contexto hay que situar Centroamérica. ¿Y qué es Centroamérica en estos momentos? Yo le llamo una región turbulenta. ¿Qué quiere decir una región turbulenta? Bueno, en Guatemala el tema de la corrupción es uno de los temas de los funcionarios públicos presentes y el tema de la independencia judicial. Hay una serie de juezas de del sistema judicial, del Poder Judicial, que han tenido que exilarse ante ataques de los partidos gubernamentales. Ahí hay un conflicto importante. En El Salvador tenemos un presidente populista que se transforma en un presidente autoritario y trata de jugar la carta de China frente a los Estados Unidos y acaba de suscribir un acuerdo que había sido firmado antes, pero que no había sido ejecutado, donde China le va a otorgar 500 millones de dólares. El enviado de los Estados Unidos para la región, Ricardo Zúñiga, advierte en un viaje que hace a El Salvador, no solo sobre la burla a la independencia de poderes del populista Bukele, sino advierte sobre la relación con China. Si los Estados Unidos, y hay una serie de proyectos, el Puerto de la Libertad, la planta potabilizadora del lago de Ilopango, etcétera, y le advierte al gobierno salvadoreño que hay que ser cuidadosos y conservadores en esa relación. Entonces, y además el gobernante da un giro autoritario, ¿ah? Originado en unas elecciones democráticas, pero es que el problema es que la democracia no es solo el gobierno de las mayorías, sino con respeto de los derechos de las minorías. Y este presidente, bueno, ayer decía que el siguiente paso después de destituir a los magistrados de la Sala Constitucional y al fiscal general de la República, iba a dirigirse en contra de las ONGs y ha tenido una serie de exabruptos con respecto a la prensa en El Salvador. Luego tenemos el otro país donde hay turbulencias también, Honduras. Vienen las elecciones a fin de año, un país que en el 2009 tuvo un golpe de Estado, que no se veía eso en América Latina desde hacía mucho tiempo, y que las últimas elecciones fueron acusadas de ser amañadas. Y además, el hermano del presidente de la República está acusado de narcotráfico en los tribunales de los Estados Unidos. Y hay un testigo en esos procesos que señala al presidente de Honduras como implicado en el narcotráfico. Es tanto el escándalo que la congresista californiana nacida en El Salvador, Norma Torres, hace unas declaraciones y acusa a Honduras de ser un narcogobierno. Mi caracterización es un Estado cuasi fallido, ¿verdad? En el sentido tradicional de la ciencia política, que es un Estado que no logra el control entero de su territorio y de su sociedad, ataques a los ambientalistas. Vean ustedes, ya hay 3 torbellinos importantes que hemos pasado por ellos. Finalmente, tenemos en Nicaragua unas elecciones que se auguran amañadas. El gobierno de Nicaragua controla el Poder Judicial, la Fiscalía, controla el Consejo Supremo Electoral, lo acaba de nombrar con gente muy afín a ellos, y además persigue a los candidatos presidenciales y excluye del proceso de la competencia electoral de fin de año ¿ah? a la candidata que iba, se vislumbraba como la candidata más importante en todo este proceso. Nicaragua se configura desde hace rato como una dictadura, con una concentración del poder extraordinaria y con una tendencia represiva increíble. Después, hoy día, el periódico la prensa de Panamá anuncia que en Guatemala fueron detenidos los hijos del expresidente Martinelli.
y que están solicitados para extradición a los Estados Unidos por unos juicios. Martinelli tiene sus problemas, expresidente Martinelli tiene sus problemas judiciales en Panamá y lo mismo el expresidente Varela. Entonces vean ustedes el marco regional. El marco regional no es solo la crisis migratoria de los migrantes del Triángulo Norte que van hacia la frontera de los Estados Unidos atravesando México. El marco regional, políticamente hablando, es mucho más que la crisis migratoria que genera el subdesarrollo, la represión, la inseguridad en los países del Triángulo Norte. La región, habría que agregarle ahí al final crisis migratoria, pero creo que es evidente que es así. Luego vamos a cómo se articula esa crisis, esa región turbulenta, tormentosa con los Estados Unidos. En ciencia política esto se conoce como las crisis intermésticas. ¿Eh? Quiere decir, es la articulación de los problemas internos de los países con los problemas internacionales, internacional y doméstico. Internacional, ¿por qué? Porque, bueno, ¿de dónde salen los migrantes que van hacia los Estados Unidos? Salen de otros estados, los 3 estados del Triángulo Norte, y atraviesan otro estado, México. Y esos estados entran en conflicto diplomático, para llamarlo de alguna manera, con la política de los Estados Unidos, con la política migratoria en su frontera sur. Eso lo hace internacional, pero es doméstico porque, bueno, hay connotaciones domésticas en cada uno de estos países, pero también hay una connotación doméstica importantísima en los Estados Unidos. Es decir, esto, digamos, viene de la época de Trump y de más allá, pero bueno, Trump exacerbó el problema al demonizar y estigmatizar a los migrantes centroamericanos. Y entonces, en los Estados Unidos hay una división sobre ese tema y en algún momento sería interesante, como parte de las actividades del observatorio, analizar todas las encuestas que ha hecho el Pew Research Center sobre la reacción, sobre la actitud de los norteamericanos hacia la migración que viene de afuera. Pero bueno, eso es harina de otro costal, como decía mi abuelita. Pero el tema está en que la crisis migratoria centroamericana es parte de la política doméstica de los Estados Unidos. Eh, Biden elaboró un documento sobre política migratoria, apenas llegó al poder, aumentó el número de migrantes creyendo que iba a haber un cambio de política en la frontera, pero no ha habido cambio de política. No ha habido cambio de política, inclusive desde la época de Obama, en el sentido de que hay un filtro en la frontera de los Estados Unidos. Trump lo fortaleció y reprimió mucho más el tema y sobre todo no tuvo una perspectiva humanitaria con respecto a los niños que llegaban solos y a las perspectivas de darle asilo humano a la gente que llegaba a la frontera sur de los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos siguen pues poniendo dificultades, como todo país lo hace, a el ingreso de nuevos migrantes. Esta es una discusión que podemos profundizar. Pero bueno, no se puede leer la visita de Blinken si no leemos el problema doméstico que genera la migración en proveniencia de los 3 países del Triángulo Norte de Centroamérica. Hay otro gran problema en esta cuestión que articula a Centroamérica con los Estados Unidos, es la presencia de potencias extracontinentales. Rusia y China, Rusia en Nicaragua, con unas características especiales que no voy a entrar a ellas, y sobre todo China, que lo que tiene es una presencia que no es de carácter de seguridad ni de carácter militar, pero sí una presencia intensa desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de la ayuda monetaria a estos países, como lo he señalado con el caso salvadoreño. Los Estados Unidos reaccionan a que les pongan los pies en lo que ha sido una zona de influencia tradicional desde el siglo XIX
en el marco de la doctrina Monroe en 1823. El señor Blinken nos da una idea en su discurso que pronunció en la conferencia de prensa al llegar a Costa Rica, y los ejes de ese discurso, de ese cambio, ahí no mencionó a China, pero el enviado de Biden, Ricardo Zúñiga, sí mencionó a China en El Salvador. Ya Pompeo había mencionado, el secretario de Estado de Trump había mencionado a China. Cuando vino aquí a Costa Rica, la mencionó también advirtiéndole a República Dominicana, a Panamá y El Salvador de los peligros que tenía desde la perspectiva norteamericana la relación con China. Pero el discurso del señor Blinken cambia. Hay un énfasis en los derechos humanos, en el desarrollo, en la necesidad de ir a las raíces de la crisis migratoria, que es el subdesarrollo, cambio climático y defensa de la democracia. Cada uno de esos temas, el desarrollo y las raíces de la crisis, son temas propios exclusivamente de la crisis migratoria, son propios de los países del Triángulo Norte. El tema de la defensa de la democracia toca a Nicaragua y a El Salvador y en cierta medida a Guatemala. Pero el tema del cambio climático es un tema importantísimo en estos momentos, porque esperamos de junio a noviembre 18 huracanes en la zona del Caribe que pueden repetir los estragos del año pasado de los huracanes en Nicaragua, Honduras y El Salvador. El cambio climático no es una cosa abstracta como algunos la plantean, sino que tiene que ver con estos cambios donde las tormentas y los huracanes son cada día más feroces, las sequías también, y esto afecta de manera directa a Centroamérica y afecta también la crisis migratoria, porque si el agro no funciona, si los puentes están destruidos, ya la gente no come y entonces busca la migración. Y la defensa de la democracia toca a Nicaragua, toca a El Salvador también. La visita de Blinken revela también otro tema. Viene a Centroamérica y no se ocupa exclusivamente de los países del Triángulo Norte, sino que viene a Costa Rica y se reúne con todos los cancilleres del SICA y le da, desde ese punto de vista, la significación simbólica es muy importante, porque lo que revela es un deseo de un tratamiento integral del problema, de ver al istmo como una unidad y reunirse con todos los ministros, y eso ya nos dice que la desagregación de problemas que significaba solo nombrar gente encargada de la cuestión migratoria, se desarticula, o más bien se rearticula en una visión global de la situación ísmica. Y hay un tema que va más allá del discurso, es que, y tiene que ver con policy, con política pública. No se queda esta nueva administración en el discurso, sino que nombra encargados de la implementación de ese discurso, para llamarlo de alguna manera. Nombra a su vicepresidenta en la misma posición que lo había nombrado a el señor Biden siendo vicepresidente, el presidente Obama. Le encarga ocuparse del tema centroamericano. Y bueno, doña Kamala vendrá a Guatemala el próximo domingo, y para hablar, supongo yo, básicamente de las cuestiones del Triángulo Norte. Pero no solo es doña Kamala la que está implicada en la cuestión centroamericana. Tenemos un señor que es el enviado especial del presidente Biden para Centroamérica, que es don Ricardo Zúñiga. Ricardo Zúñiga es de orígenes hondureños, padre hondureño, madre norteamericana, que era funcionaria de la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa, tiene ancestros hondureños, y además un hombre que cumplió un papel muy importante en la normalización de las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con Cuba en la presidencia de Obama. O sea, no nombró a un amateur inexperto en la región, sino a alguien que conoce bien la región y que además tiene raíces propias en la región. Importante nombramiento. Después tenemos
otro personaje que es el señor González, que es de orígenes, creo, colombianos, que ocupa la posición de encargarse de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Eso es un personaje importante en todo esto. Y además falta de nombrar él o la responsable de la situación de la oficina del hemisferio occidental en el Departamento de Estado. Eso tengo entendido yo que es un puesto que requiere de ratificación del el Senado, hasta donde yo entiendo, pero ya se han rumorado nombres y ese va a ser otro personaje muy importante en el tema centroamericano. El señor Blinken vino acompañado de la encargada interina, la señora Julie Chung, de orígenes asiáticos, pero que tiene a su cargo esa responsabilidad, una diplomática de carrera, pero va a ser sustituida y hay que estar atentos a ver quién la va a sustituir. Después, en toda esta historia, hay un caucus centroamericanos, que es un grupo de congresistas que se ocupa de un tema específico. Hay un caucus negro, Black Caucus, en el Congreso, que son los congresistas que se ocupan de los temas de los negros en Estados Unidos. Bueno, la congresista californiana Norma Torres, atacada profundamente en cada tuit que tiene que ver con este tema por el presidente Nayib Bukele, es la mujer que reactiva el caucus centroamericano, 19 congresistas importantes que integran ese caucus centroamericano y este es un caucus que va a tener una injerencia en la implementación de la política de los Estados Unidos hacia la región. En este contexto, con estas definiciones retóricas y con estos encargados, ocurre el viaje del secretario de Estado Blinken, significativo, simbólico, importante. ¿Qué significa este viaje? Y con esto concluyo. ¿Qué significa este viaje para Costa Rica? Bueno, primero que los Estados Unidos buscan una alianza democrática con el país menos inestable, con el país que ha dado muestras de respeto a los derechos humanos, de tradición democrática, de elecciones libres. Es un socio deseable para los objetivos de los Estados Unidos en la región. Y el mismo Blinken, en una entrevista que le hace La Nación de hace 2 días, dice, este viaje a Costa Rica no es un accidente. Es decir, los Estados Unidos están buscando una alianza con nosotros para enfrentar los problemas regionales con un socio de la región respetable para ellos y respetable mundialmente. Entonces, ¿qué hacer en este contexto desde la perspectiva costarricense? Mi visión es que tenemos que superar el síndrome mendicante de las vacunas. Yo, el día que le dio la conferencia de prensa, el señor Blinken, yo pues no me sentí muy cómodo de que las preguntas de los periodistas costarricenses fueran de que cuántas vacunas nos van a dar y cuánto van a venir. Es decir, y que no vieran el conjunto de esta región que está en conflicto y que no solo tiene problemas desde la perspectiva de la pandemia, sino que los problemas de la región son van más allá de la pandemia. Creo que a Costa Rica en estos momentos lo que le corresponde es montar un operativo, llamémoslo así, de mantener contactos permanentes con los responsables de los Estados Unidos. Esa historia de mandarle una carta al presidente Biden pidiéndole vacunas, pues está bien, no se pierde nada, pero al final revela un ombliguismo político tremendo de parte nuestra, porque al final, ¿cuál es la respuesta de Biden? Sí, yo voy a dar 9 millones de vacunas, 5 millones para África, 7 para 19 millones creo que son, 7 para Asia y 9 para América Latina. Y Costa Rica está en la lista. ¿Verdad? No es que respondió diciendo, ustedes Costa Rica son tan importantes que yo les voy a dar las vacunas solo a ustedes. Creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta.
y superar el síndrome de la mendicidad de vacunas. Creo que requiere una visión de conjunto como la que acabo yo apenas de esbozar. La Cancillería debe elaborar una visión de conjunto con respecto a los problemas que se vienen, a los problemas que existen en la región centroamericana y mesoamericana. Incluyo ahí México. Fíjese usted, Juan Manuel, que la última entrevista que tuvo Blinken antes de irse fue con el canciller Marcelo Ebrard de México. México es parte de este problema. Nosotros somos no solo Centroamérica, sino somos Mesoamérica también. Y México se integra al problema de la crisis migratoria. Luego, creo que la diplomacia costarricense tiene que establecer contactos permanentes con el enviado especial Zúñiga, con el señor González en el Consejo de Seguridad Nacional y con la congresista Norma Torres, que dirige y lidera el caucus centroamericano, y con el staff de Kamala Harris. Yo creo que esperar que todo se resuelva en la reunión con doña Kamala o con el secretario Blinken es bastante ingenuo. La política norteamericana es una política global, es grande, el Congreso es muy grande, hay que montar un operativo que vaya más allá de dos temas, y con esto concluyo, que nos han ocupado la atención en la relación con los Estados Unidos y que son importantes: comercio y narcotráfico. Vamos a tener que seguir buscando la inversión extranjera de los Estados Unidos, y la cuestión del nearshoring es importante. Las empresas que salgan de China o de otros países que vengan a establecerse cerca de los Estados Unidos, disminuyendo sus costos. Eso es importante. ¿Seguir combatiendo el narcotráfico? Sí, aunque para mí esto es una guerra que hace rato se perdió. Y yo creo que nosotros tenemos que enfrentar, Costa Rica, en el corto plazo, el problema de las elecciones nicaragüenses y las elecciones hondureñas. Y desde dos puntos de vista: el flujo migratorio que van a crear si hay ahí un conflicto mucho más grande, como ocurrió en el 2018, que recibimos 60,000 migrantes nuevos. ¿Y a dónde vamos a tener los medios para atender esa marea migratoria? Y después, el otro gran tema: nosotros exportamos el 20% de nuestras exportaciones, empresas pequeñas y medianas que crean mucho empleo hacia Centroamérica, particularmente a Honduras y Guatemala y también El Salvador. ¿Qué pasa si nos bloquean el flujo comercial? Eso hay que pensarlo ya, pero ya. Es decir, había que pensarlo ayer, diría yo. Entonces el gobierno tiene que elaborar una visión de conjunto, mantener esos nexos permanentes, tener un grupo de acción que esté siguiendo y pensando la presencia de Costa Rica en Washington. Yo creo que eso es lo que nos deja la visita del señor Blinken. Y yo concluiría con esto mi presentación, y con mucho gusto, Juan Manuel, respondería a cualquier pregunta que tuvieras ahí guardada en tu mochila. Muchas gracias, Constantino. Muy interesante y bastante comprensiva la respuesta. Comprende muchos aspectos del contexto y variables domésticas e internacionales que podrían estar afectando, ¿verdad? Que podrían contribuir a entender por qué el secretario Anthony Blinken decide en su primera visita a América Latina, que ya de por sí es simbólico, como decía usted, en comparación a la administración anterior de Donald Trump, sin visitas a esta región. Blinken y el gobierno de Biden pues le dan importancia, le dan prioridad a Centroamérica por el motivo los dos motivos que usted planteaba, ¿verdad? Lo que es la intersección entre la política internacional y la política doméstica, cómo afecta eso y las implicaciones que tiene. Entonces, me gustó mucho su presentación. Yo me gustaría tal vez ahondar un poco en el tema de la alianza, porque se percibe un poco abstracta, no sé, desde el punto de vista, es un poco difícil como
prever cuáles son los resultados de esa posible alianza, especialmente tomando en cuenta de que la capacidad de maniobra que tienen los estados como Costa Rica, para influir en las políticas de estos países tal vez es un poco limitada o tal vez no. Entonces me gustaría que se refirieran un poco a eso, digamos, como qué posibles maniobras pueden tener o pueden adoptar estos estados eh, alrededor de esta alianza, digamos, que viéndola en términos un poco más tal vez materiales o de poder blando, no sé, eh, que pueda incidir, digamos, sobre todo lo que está pasando en la región. Esa es la pregunta, cómo puede incidir esta alianza en lo que está pasando en la región? Ok, yo creo que usted plantea una cosa muy buena, Juan Manuel, y es el tema de que es una alianza asimétrica. Es la alianza entre una gran potencia, una superpotencia, y un país pequeñito. Pero como lo decía en algún momento eh, Barack Obama, los Estados Unidos están en una situación en que siguen siendo una potencia muy grande, pero no lo pueden hacer todo. Y necesitan de aliados. Si el gobierno de Joe Biden llega al poder diciendo, bueno, vamos a buscar aliados en esta historia, vamos a reconstruir nuestras alianzas que fueron debilitadas por la administración Trump. Pero bueno, esas grandes alianzas y llega con la idea de formar una coalición internacional contra las democracias, a lo cual le han dado poco seguimiento hasta el momento, pero reformula su relación, por ejemplo, con los europeos en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Va en estos días a visitar a la reina Isabel y al señor Boris Johnson. Blinken es un hombre que tiene relaciones muy estrechas con Francia porque su madre se casó con un francés y él hizo parte de la secundaria y de la primaria, creo también en París, y es un hombre que habla un francés perfecto y además conoce bien Europa. Entonces, yo lo que diría es que hay que necesitamos una fuerte dosis de ubicatex, como decimos nosotros, en el sentido de saber que la alianza es asimétrica, que nosotros no podemos pedir mucho en ese contexto, pero que tenemos que pedir. Es decir, eh, ¿los vamos a ayudar? Sí, de acuerdo. ¿Los vamos a ayudar en qué? En que solucionen ese problema de la crisis migratoria. Vamos a apoyar el planteamiento que ustedes tengan, que probablemente sea un planteamiento de la ayuda económica que se extienda a Europa una vez Europa salida de la crisis pandémica, porque bueno, no mencioné otra cosa. Biden ofrece 4.000 millones de dólares por 4 años a los 3 países del Triángulo Norte. Pero eso es insuficiente para frenar el flujo migratorio. La inversión en el desarrollo del Triángulo Norte tiene que ser mucho más grande y tiene que ser mucho más grande y la misma señora Harris lo admite cuando hace unos días dice que a la ayuda oficial pública debe sumarse el sector privado, una alianza público-privada. ¿Ah? Y le solicita a Microsoft y otras compañías importantes que contribuyan también a esa inversión en Centroamérica. Entonces, yo creo que a nosotros no nos cuesta nada prestar nuestro prestigio como nación democrática, como nación respetuosa de los derechos humanos, en apoyo de esta iniciativa. Pero Costa Rica también tiene que decir, bueno, ¿qué sacamos nosotros de esta alianza? ¿Ah? Y yo creo que, bueno, lo que se puede sacar de esta alianza es ayuda en la búsqueda de inversión extranjera directa, ayuda pública si estalla una crisis migratoria nueva en Nicaragua, ¿ah? Ayuda en lo concerniente al tema del narcotráfico también, y sobre todo, vea usted que el señor secretario de Estado Blinken no fue a visitar las fuerzas policiales en el segundo día, sino un proyecto de prevención de delincuencia, Sembremos Esperanza, creo que se llama, que
funciona en desamparados. Yo creo que nosotros podemos decirle a los Estados Unidos, bueno, miren, nosotros los vamos a ayudar en toda esta cuestión de fomentar la estabilidad política, los valores democráticos, pero vamos a necesitar ayuda para enfrentar el problema migratorio si en Nicaragua hay un conflicto mayor y nosotros necesitamos ayuda en la prevención de la delincuencia que surge del crimen organizado y del narcotráfico. Necesitamos ayuda en cuanto a las capacidades investigativas, no represivas, de la policía y de la fiscalía con relación a los problemas de lavado de dinero. Ya hay cooperación en ese sentido y también a la intromisión del narcotráfico en las altas influencias de la política en Costa Rica. Hay posibilidades ahí y Costa Rica, yo diría, ni tiene que abstenerse ni tiene que entrar ingenuamente a eso. Es decir, toda alianza, alguien pone algo, todo el mundo pone algo en esa alianza y hay que saber qué es lo que vamos a pedir en esa alianza, qué ponemos nosotros y qué obtenemos nosotros de esa alianza. Yo creo que otra parte importante es en el tema de seguridad. Si la dictadura nicaragüense se vuelve más agresiva en el terreno militar, ahí tenemos que tener claro que ustedes, señores de Estados Unidos, pues tienen que tener otra actitud a la que tuvieron con el caso de la isla Calero y nosotros tenemos que tener la seguridad de que si el dictador nicaragüense quiere cometer excesos con relación a nuestra territorialidad y con relación a nuestra integridad territorial y la estabilidad de nuestro sistema político, nosotros vamos a tener el apoyo diplomático y lo que sea necesario para enfrentar esos retos. Excelente. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho su tiempo en esta tarde y por este excelente análisis. Es muy esclarecedor. Creo que nuestra audiencia lo encontrará muy interesante como yo lo he hecho. Y bueno, para mí es un placer tenerlo nuevamente aquí, aunque sea un ratito, de nuevo con el Observatorio, Constantino. No, con mucho gusto. Y estoy a la disposición de ustedes para cuando me necesiten. Muchas gracias por la invitación. Gracias.